Bien, bienvenidos una noche más. Vamos a profundizar en este día, en esta última de nuestras charlas cuaresmales. Me gustaría que profundizásemos en el misterio, en el conocimiento de la Virgen María, de nuestra Madre Santísima, en un día tan importante como el de hoy, la Virgen de los Dolores, la Virgen al pie de la cruz. Es un día, como decíamos en la Santa Misa, para acogerla como madre, para tomarla como madre y para conocerla quizá un poco mejor. Qué importante es amar con todo el corazón a la Santísima Virgen María. Ella dijo en Fátima: mi corazón inmaculado, voy a poner acá para verlos mejor, mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Eso le dijo la Virgen a Lucía. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Por tanto, para ti también y para mí también, el corazón de la Virgen María, la presencia de la Virgen María, no es simplemente un cuadro, una imagen que tienes en tu cuarto, sino tienes ahí un refugio donde nos guardamos de las tentaciones y de los peligros. Refugio significa casa para el que huye. Huimos de las tentaciones, huimos del mal, huimos de los peligros. Refugio, casa para el que huye de la tormenta. Y además de refugio, es camino que nos conduce a Dios. Vamos a estudiar también esta parte, cómo la Virgen es el camino más corto, más perfecto, más seguro, más rápido, más directo, que nos conduce a Dios, que es nuestro fin. Te decía al principio, en la primera charla, si no me equivoco, que nuestro fin es Dios. Nuestro fin es Dios, no es otra cosa, es el cielo. Y hay diferentes caminos. Bueno, pues el camino más seguro, más directo, más corto, más perfecto, más santo, más bonito, es la Virgen María. Vamos a conocer un poco más de ella y queremos honrarla como se merece en este día. A ver, ser mariano, tener devoción a la Santísima Virgen María, no es una opción. Otras devociones sí son opcionales. Puedes tener devoción a San Judas Tadeo, a San Felipe, a un montón de santos. Pero la devoción a la Santísima Virgen María no es una opción. Ser mariano es parte constitutiva del cristiano. Es parte constitutiva y esencial. ¿Por qué? Precisamente por lo que hemos celebrado hoy. Porque Jesús, estando Él crucificado, nos dio a su madre como nuestra propia madre. Nos la entregó. Está en Juan 19:26. Ahí tienes a tu madre. Y entonces, fíjate que Jesús tiene la capacidad de crear nuevos mandamientos. ¿Sí o no? Él es Dios. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10. Bueno, pues Jesucristo, porque es Dios, tiene la capacidad de agregar nuevos mandamientos. Y yo entiendo que aquí, en Juan 19:26, hay un nuevo mandamiento. Es decir, toma a la Virgen por madre. Te entrego a mi madre como tu madre. Cuídala, acógela, recíbela. Tienes que hablar con ella, tienes que convivir con ella. Ni modo que uno tenga mamá y no le hable. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Está rarísimo. Eso no puede ser. ¿Cómo es posible que alguien viva con su mamá en su casa y no le dirija una palabra? Puede ser que estés enojado unos días. Pero es de ley que si uno tiene una mamá, la tiene que cuidar. Por eso, ser mariano no es una opción. Ser mariano es un mandamiento. Es la última voluntad de Jesucristo moribundo y agonizante en la cruz. De las últimas palabras que salieron de la boca del Salvador fueron estas: ahí tienes a tu madre. Esto no es simplemente un regalo, un souvenir, es una responsabilidad. Te la entrego y te entrego un regalo y te entrego una responsabilidad. Eres responsable de cuidar a tu mamá. Por eso no es una devoción más, sino que es un mandato.
Y está interesante que tú cuando hagas tu examen de conciencia también revises esto casi como pecado de omisión. Porque cuando uno no hace lo que tiene que hacer, ¿cómo se llama eso? Pecado de omisión. Bueno, pues debemos desde el corazón amar a la Santísima Virgen María, tomarla como madre y dialogar con ella, platicar con ella, cuéntale tus cosas, dirígete a ella constantemente e invoca su presencia. Tan sencillo como decir un Ave María o simplemente pronunciar su nombre, María. Invocas el nombre de María y se hace presente la Madre de Dios. Por eso me gustaría que se generase en ti una familiaridad muy bonita, un sentimiento realmente filial, y una conciencia cierta, fuerte, exacta, de que la Madre de Dios es tu propia mamá. Había un santo, San Stanislao de Kostka, que decía él que pasaba noches sin dormir pensando en esta frase: la Madre de Dios es mi madre. Tú piénsalo solo un momentito, es para volverse loco. La Madre de Dios es mi madre. A ver, la Virgen María, cuando te asume a ti como hijo, cuando te adopta a ti como hijo en el Calvario, ella se responsabiliza a amarte con todo su corazón, no con una parte de su corazón, con todo su corazón, tal y como lo creó Dios de perfecto, de bello y de amoroso, con todo el mismo amor con el que la Virgen amó a Jesús. Con ese mismo amor completo, te ama a ti como hijo. No eres un hijo postizo, no eres un hijo de mentira, eres un hijo de verdad, real. Digamos que Él, Jesucristo, y tú, en el corazón de la Virgen, son lo mismo. Son lo mismo, exactamente lo mismo. La Virgen no le resta ni un gramo, ni un milímetro de todo el amor con el que amaba a Jesús. No resta ni una milimétrica parte a lo que te ama a ti. ¿Y cómo es el amor de la Virgen María? ¿Cómo es el corazón de la Virgen María? Pues imagínate, Dios la creó, Dios la diseñó con una misión fundamental: llenar de amor el corazón de Jesús, ¿sí o no? Ahora, si el corazón de Cristo, ¿de qué tamaño es? ¿De qué tamaño es el corazón de Cristo? Infinito, infinito. ¿Cómo tiene que ser la fuente para que pueda llenar el recipiente? Infinita, ¿sí o no? La fuente del amor del corazón de la Virgen es infinita. Es un amor infinito, ilimitado, perfecto, incondicional. Porque la misión de la Virgen María, y para eso la diseñó Dios, era llenar de amor el corazón insondable e infinito de su Hijo Jesucristo. Decía el santo cura de Ars, decía él: imagínense que juntamos acá, de este lado, el corazón de todas las mamás del mundo. Hagamos este experimento. Como si tomáramos el corazón de cada mamá de todo el mundo y los juntásemos aquí y hiciésemos un megacorazón hecho de todos los corazones de todas las mamás. ¿Cómo aman las mamás? Bueno, intensísimo. Ahora, de este otro lado, ponemos el corazón de la Virgen María. Dice, comparémoslos. Dice, el corazón que hemos fabricado con el corazón de todas las mamás del mundo es simple y sencillamente un pedazo de hielo en comparación con cómo es el corazón de la Virgen Santísima. No te puedes imaginar cuánto amor sale de ese corazón. Y que sepas que ese corazón es para ti. Todo ese amor, todo ese torrente, ese caudal, ese manantial de amor ilimitado, infinito, perfecto, incondicional, de todos los días, a todas las horas, de cada segundo, ese amor es para ti.
Bien, bienvenidos una noche más. Vamos a profundizar en este día, en esta última de nuestras charlas cuaresmales. Me gustaría que profundizásemos en el misterio, en el conocimiento de la Virgen María, de nuestra Madre Santísima, en un día tan importante como el de hoy, la Virgen de los Dolores, la Virgen al pie de la cruz. Es un día, como decíamos en la Santa Misa, para acogerla como madre, para tomarla como madre y para conocerla quizá un poco mejor. Qué importante es amar con todo el corazón a la Santísima Virgen María. Ella dijo en Fátima: mi corazón inmaculado, a poner acá, para verlos mejor. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Eso le dijo la Virgen a Lucía. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Por tanto, para ti también y para mí también, el corazón de la Virgen María, la presencia de la Virgen María, no es simplemente un cuadro, una imagen que tienes en tu cuarto, sino tienes ahí un refugio. Un refugio donde nos guardamos de las tentaciones y de los peligros. Refugio significa casa para el que huye. Huimos de las tentaciones, huimos del mal, huimos de los peligros. Refugio, casa para el que huye de la tormenta. Y además de refugio, es camino que nos conduce a Dios. Vamos a estudiar también esta parte, cómo la Virgen es el camino más corto, más perfecto, más seguro, más rápido, más directo, que nos conduce a Dios, que es nuestro fin. Te decía al principio, en la primera charla, si no me equivoco, que nuestro fin es Dios. Nuestro fin es Dios, no es otra cosa, es el cielo. Y hay diferentes caminos. Bueno, pues el camino más seguro, más directo, más corto, más perfecto, más santo, más bonito, es la Virgen María. Vamos a conocer un poco más de ella y queremos honrarla como se merece en este día. A ver, ser mariano, tener devoción a la Santísima Virgen María, no es una opción. Otras devociones sí son opcionales. Puedes tener devoción a San Judas Tadeo, a San Felipe, a un montón de santos. Pero la devoción a la Santísima Virgen María no es una opción. Ser mariano es parte constitutiva del cristiano. Es parte constitutiva y esencial. ¿Por qué? Precisamente por lo que hemos celebrado hoy. Porque Jesús, estando Él crucificado, nos dio a su madre como nuestra propia madre. Nos la entregó. Está en Juan 19:26. Ahí tienes a tu madre. Y entonces, fíjate que Jesús tiene la capacidad de crear nuevos mandamientos. ¿Sí o no? Él es Dios. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10. Bueno, pues Jesucristo, porque es Dios, tiene la capacidad de agregar nuevos mandamientos. Y yo entiendo que aquí, en Juan 19:26, hay un nuevo mandamiento. Es decir, toma a la Virgen por madre. Te entrego a mi madre como tu madre. Cuídala, acógela, recíbela. Tienes que hablar con ella, tienes que convivir con ella. Ni modo que uno tenga mamá y no le hable. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Está rarísimo. Eso no puede ser. ¿Cómo es posible que alguien viva con su mamá en su casa y no le dirija una palabra? Puede ser que estés enojado unos días. Pero es de ley que si uno tiene una mamá, la tiene que cuidar. Por eso, ser mariano no es una opción. Ser mariano es un mandamiento. Es la última voluntad de Jesucristo moribundo y agonizante en la cruz. De las últimas palabras que salieron de la boca del Salvador fueron estas: ahí tienes a tu madre. Esto no es simplemente un regalo, un souvenir, es una responsabilidad. Te la entrego y te entrego un regalo y te entrego una responsabilidad. Eres responsable de cuidar a tu mamá. Por eso no es una devoción más, sino que es un mandato.
Y está interesante que tú cuando hagas tu examen de conciencia también revises esto casi como pecado de omisión. Porque cuando uno no hace lo que tiene que hacer, ¿cómo se llama eso? Pecado de omisión. Bueno, pues debemos desde el corazón amar a la Santísima Virgen María, tomarla como madre y dialogar con ella, platicar con ella, cuéntale tus cosas, dirígete a ella constantemente e invoca su presencia. Tan sencillo como decir un Ave María o simplemente pronunciar su nombre, María. Invocas el nombre de María y se hace presente la Madre de Dios. Por eso me gustaría que se generase en ti una familiaridad muy bonita, un sentimiento realmente filial, y una conciencia cierta, fuerte, exacta, de que la Madre de Dios es tu propia mamá. Había un santo, San Stanislao de Kostka, que decía él que pasaba noches sin dormir pensando en esta frase: la Madre de Dios es mi madre. Tú piénsalo solo un momentito, es para volverse loco. La Madre de Dios es mi madre. A ver, la Virgen María, cuando te asume a ti como hijo, cuando te adopta a ti como hijo en el Calvario, ella se responsabiliza a amarte con todo su corazón, no con una parte de su corazón, con todo su corazón, tal y como lo creó Dios de perfecto, de bello y de amoroso, con todo el mismo amor con el que la Virgen amó a Jesús, con ese mismo amor completo, te ama a ti como hijo. No eres un hijo postizo, no eres un hijo de mentira, eres un hijo de verdad, real. Digamos que Él, Jesucristo, y tú, en el corazón de la Virgen, son lo mismo. Son lo mismo. Exactamente lo mismo. La Virgen no le resta ni un gramo, ni un milímetro de todo el amor con el que amaba a Jesús. No resta ni una milimétrica parte a lo que te ama a ti. ¿Y cómo es el amor de la Virgen María? ¿Cómo es el corazón de la Virgen María? Pues imagínate, Dios la creó, Dios la diseñó con una misión fundamental: llenar de amor el corazón de Jesús, ¿sí o no? Ahora, si el corazón de Cristo, ¿de qué tamaño es? ¿De qué tamaño es el corazón de Cristo? Infinito, infinito. ¿Cómo tiene que ser la fuente para que pueda llenar el recipiente? Infinita, ¿sí o no? La fuente del amor del corazón de la Virgen es infinita. Es un amor infinito, ilimitado, perfecto, incondicional. Porque la misión de la Virgen María, y para eso la diseñó Dios, era llenar de amor el corazón insondable e infinito de su Hijo Jesucristo. Decía el santo cura de Ars, decía él: imagínense que juntamos acá, de este lado, el corazón de todas las mamás del mundo. Hagamos este experimento. Como si tomáramos el corazón de cada mamá de todo el mundo y los juntásemos aquí y hiciésemos un megacorazón hecho de todos los corazones de todas las mamás. ¿Cómo aman las mamás? Bueno, intensísimo. Ahora, de este otro lado, ponemos el corazón de la Virgen María. Dice, comparémoslos. Dice, el corazón que hemos fabricado con el corazón de todas las mamás del mundo es simple y sencillamente un pedazo de hielo en comparación con cómo es el corazón de la Virgen Santísima. No te puedes imaginar cuánto amor sale de ese corazón. Y que sepas que ese corazón es para ti. Todo ese amor, todo ese torrente, ese caudal, ese manantial de amor ilimitado, infinito, perfecto, incondicional, de todos los días, a todas las horas, de cada segundo, ese amor es para ti. Se te está dando a ti. Nos pasa siempre lo mismo con las cosas de Dios. Está ofrecido
Ya está dado. El problema lo tenemos nosotros, que tenemos el saco roto, que tenemos el vaso boca abajo en la cascada. Pero que sepas que todo ese amor se te está entregando en este preciso momento y en cada segundo de tu vida. Hay una estampita por ahí de la Virgen María. Yo la vi con la imagen de Medjugorje y atrás leí y decía, creo que es una frase que ella dijo: si supieras cuánto te amo, llorarías de alegría. Si supieras cuánto te amo, llorarías de alegría. Si tú, por gracia de Dios, pudieras ver, aunque sea por un solo segundo, cuánto amor tiene por ti la Santísima Virgen María, tú te caías ahora al piso y empezabas a llorar y no te sacábamos de aquí en 3 horas. Te lo aseguro. Si supieras cuánto te amo, llorarías de alegría. Es que nos falta abrir el corazón. Nos falta realmente ser más sensibles. Lo que te decía el otro día, estamos impermeabilizados. Tenemos una capa aislante y entonces todo ese amor que se nos está entregando realmente y eficazmente no nos llega, no lo percibimos. Por eso yo te quiero invitar a que en este momento, desde el fondo del corazón, le digas a la Virgen Santísima: Madre, quita de mi corazón todos los aislantes. Quita de mi corazón todo lo que está impermeabilizando mi corazón, porque no te estoy sintiendo, no te estoy viviendo y me estoy perdiendo lo mejor de la vida. Nos estamos perdiendo lo mejor de la vida porque tenemos el corazón endurecido de piedra. Ojalá que la Virgen, porque está muy presente en este lugar, te haga sentir así su amor. Si supieras cuánto te amo, llorarías de alegría. La Virgen es un portento de perfecciones. El Señor, Dios Todopoderoso, la creó inmaculada, un privilegio que nadie ha tenido, ya lo sabemos. Inmaculada desde el primer momento de su concepción. Cuando sus papás, Joaquín y Ana, se unen, habitualmente siempre, sin excepción, el bebé concebido tiene pecado original. La Virgen María fue concebida sin pecado original. En anticipación de los méritos de Cristo, la concepción de la Virgen fue sin pecado, inmaculada, purísima, sin ninguna mancha, Y Dios la creó con todas las perfecciones y bellezas, evidentemente, con todas las virtudes. Pero hay algo que es precioso de la Virgen María, más precioso todavía, y es que no simplemente la grandeza de la Virgen la podemos explicar porque es inmaculada, pensando, como es inmaculada, entonces es perfectísima. Ya me has escuchado esta reflexión. Hay otra mujer en la Biblia que fue inmaculada. ¿Quién fue? Eva. Y Eva, siendo inmaculada, cayó. Eva, siendo inmaculada, tropezó. Eva, siendo inmaculada, se sumergió en el pecado y nos sumergió en el pecado. Sin embargo, la grandeza de María es cómo ella colabora con la gracia y cómo ella responde con toda su libertad, e incluso como podemos entender que fue tentada, pero ella no cayó. Cuentan que en un exorcismo, ya ves que a veces los demonios hablan, el padre exorcista le preguntó al demonio, porque había notado eso durante el exorcismo: oye, ¿por qué cuando pronuncio la palabra Jesús te retuerces, pero cuando pronuncio la palabra María, o sea, es una cosa? Y dijo el demonio: es que Jesús es Dios y sé que contra Él no puedo nada. Pero ella ni se atreve a pronunciar su nombre. Ella, siendo criatura, no habiendo yo podido conseguir ni una sola victoria en su alma, me humilla demasiado. Ni una sola victoria consiguió el enemigo en el corazón de la Virgen María, pudiendo conseguirlo, porque el hecho de ser inmaculada no implica que no pudiese pecar. De hecho, Eva sí pecó.
Pero es que la Virgen respondía a Dios con una perfección y con una virtud, de tal modo que no encontramos en la Virgen María ni una sombra de pecado. O sea, la Virgen María, ahí te va, nunca se enojó. Nunca se enojó. Nunca tuvo un mal pensamiento. Nunca tuvo una queja. Está impresionante esto. Está impresionante esto. O sea, qué mujer, qué perfección y qué santidad. Ni una pequeña victoria el enemigo en ella. Ni una. Pudiéndolo haber hecho. Porque la posibilidad, claro que sí, ahí estaba. Eso es lo que hace grande a la Virgen María, nuestra madre. Por eso dice, me felicitarán todas las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Porque ha mirado, ¿qué cosa? La humillación de su esclava. Y es que aquí está la clave de todo. La humildad de la Virgen María, la humillación de la Virgen Santísima. Porque la humildad, la palabra humildad viene de humus, que significa tierra. La humildad es la tierra donde germinan todas las virtudes. Todas las virtudes germinan en humildad. Y sin humildad, ¿cuántas virtudes? Ninguna. Lo que parece humildad, a veces no es humildad. Y lo que parece virtud, a veces no es virtud. Pero la Virgen es preciosa, es maravillosa. ¿Sabes qué significa el nombre de la Virgen María? Hay varias como interpretaciones. A mí me gusta mucho esta. María, Miriam, en hebreo, significa estrella del mar. Estrella del mar. Y está muy bien elegido ese nombre. Dios, cuando pone el nombre, lo pone por algo. Entonces, la Virgen María, estrella del mar. ¿Qué nos hace entender esto? Estrella, ¿por qué? ¿Qué es una estrella? Una estrella es una fuente inmensa de luz y de calor. El sol es una estrella. Sí, es un fuego. En el fondo es fuego. Claro. La Virgen, su corazón, ¿qué crees que es? Es puro fuego. Está encendida en el puro amor de Dios. ¿Te acuerdas de la zarza de Moisés? Éxodo 3:14. ¿Qué vio Moisés ahí? Una zarza que estaba ardiendo y no se consumía. Algo así la Virgen María. Tiene a Dios tan dentro. Es la portadora de Dios. Lleva a Dios. Es una custodia. Es un sagrario. Está tan llena de Dios. Claro, si Cristo dice, yo soy el sol que nace de lo alto. La Virgen tiene el sol dentro. La Virgen es estrella. Todo brilla en María. Todo brilla en María. Sus ojos, su sonrisa, sus gestos, sus palabras, su corazón sobre todo. Por eso es estrella. Una estrella que es una fuente inmensa de luz, que es fuego. El fuego de la caridad. Dice Deuteronomio, nuestro Dios es un fuego devorador. Nuestro Dios es un fuego devorador y la Virgen tiene dentro ese fuego. Por eso brilla, es estrella. Pero es estrella del mar. ¿Qué significa el mar? El mar siempre bíblicamente significa las dificultades de la vida. El mar y la barca. ¿Ubicas? Siempre Jesús en el Evangelio, los discípulos, la barca, el lago, la tormenta, las olas que se ahogan. El mar es siempre la oscuridad de la vida. Nuestro itinerario por esta tierra hasta poder llegar al cielo es nuestro navegar por el mundo entre tormentas, vientos, olas, tempestades. Y además, ¿las estrellas brillan por la mañana o por la noche? Por la noche. ¿Te imaginas un mar embravecido y de noche y tú en tu barca? Por eso la Virgen es estrella del mar. Yo tuve una experiencia una vez en una barca. No sé si te ha tocado ir en barca. Nos dejaron una barca, yo estaba en El Salvador y fuimos a un lago a hacer una excursión con los jóvenes. Nos dejaron una barca, o sea, no te puedo ni contar. A los 5 minutos empezó a entrar así un chorrito de agua desde abajo, que le tienes que poner el pie para que no... Y no sé cómo eran las corrientes de ese lago. Íbamos 3. A los 10 minutos uno saltó, dijo, yo me voy. Y nos dejaron solo a 2. Y pasamos por una especie de estrecho y se levantó una tempestad, un viento, no sé dónde vino ese viento.
Bueno, no podíamos darle vuelta a la barca. De verdad, ¿eh? Yo pensé que nos moríamos ahí. Gracias a Dios pudimos, no sé, nos tirábamos así como medio cuerpo para afuera para hacer contrapeso. Un lío. Total que al final pudimos regresar, pero bueno, destrozados. Uno siente una incapacidad y una inseguridad cuando va en una barca, en un mar, en un lago en el que no hay nada. O sea, el agua da una sensación de inestabilidad y de inseguridad horrible, horrible. A lo mejor tú has ido en barcos grandes, pero cuando vas en una barquita así chiquita. ¿Y nuestro corazón qué es? ¿Cómo es tu corazón? ¿Un transatlántico? ¿Un buque de guerra? No. Tu corazón y mi corazón es una barquita, de esas que le entran chorritos de agua. Medio destartaladas, medio viejitas, medio que no aguantan. Ahora imagínate en el mar de la vida. Imagínate de noche. Entonces, ¿la Virgen qué es? Estrella del mar. Y es que los marineros antiguamente no tenían ni teléfonos, ni mapas, ni nada de eso, ni GPS. Se guiaban por las estrellas. Miraban las estrellas. Y donde estaba la estrella, allá dirigían su navegar. Por eso la Virgen, ahora ya sabes un poquito más de ella, significa, la Virgen María, el nombre de María significa estrella del mar. Vamos con otra cosa muy interesante. ¿Por qué es tan importante la Virgen María? ¿Por qué no podemos vivir sin ella? ¿Por qué te decía que esto no es opcional? Porque la Virgen María tiene una misión fundamental que no podemos sustituir. Aquí está la clave. La Virgen es insustituible. ¿Cuál es la misión principal de la Virgen María? Si te doy el micrófono, ¿qué dices? ¿Cuál? Darnos a Dios. Darnos a Dios. Dios eligió ese camino y lo eligió de una vez y para siempre. ¿Qué significa eso? Que siempre el camino para que Dios llegue desde el cielo a la tierra, a los hombres, siempre, de forma ineludible e insustituible, siempre es la Virgen María. Siempre, siempre, siempre. Dios no cambia de parecer, Dios no cambia de camino. Dios eligió una vez un camino y ese camino se respeta. Será siempre el mismo. La Virgen María tiene como misión darnos a Dios. Por eso, si no estás cerca de la Virgen María, difícilmente vas a obtener a Dios. Muy difícilmente. Ella nos dio a Dios. Dios la eligió para eso. Por eso recibimos de Dios a Jesucristo y con Jesucristo todo. Por eso la llamamos con razón medianera o mediadora de todas las gracias. Porque por ella recibimos todo. Por ella recibimos todo. Todas las gracias, las bendiciones, claro, son de Dios. La fuente es Él. Originalmente de Él proviene todo. Pero tiene esta delicadeza Dios. Ha querido hacerlo así, como poner sus regalos en las manos de la Virgen y de las manos de la Virgen te llegan a ti. De Dios a María y de María a sus hijos. Y al revés también. Digamos que es camino de bajada y de subida. Todo lo que nosotros entregamos a Dios pasa antes por manos de María. Es el puente, es la intercesora. Por eso es muy complicado hacer esta comunicación con Dios, tanto de recibir como de entregar, si no tienes muy presente a la Virgen Santísima. Ella, siempre ella. También la llaman, me gusta mucho este título, tesorera del corazón de Cristo. Tesorera del corazón de Jesús. ¿Qué significa eso? El corazón de Jesús es como un cofre donde están todos los tesoros, todas las bendiciones, todos los bienes, todos los milagros. Y Jesús le ha concedido administrar los tesoros, ¿a quién? A su Madre Santísima. Míos son los tesoros, tuya la administración. Así es. Y la Virgen María es la única que puede meter, digamos, directamente las manos en el corazón de Jesús y tomar de ahí los bienes.
y dárselos a sus hijos, dártelos a ti. Tesorera del corazón de Cristo. Dice San Bernardo, la Virgen Santísima da la misericordia a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Y no hay pecador que se pierda si María lo protege. La Virgen María da la misericordia, que es el tesoro más grande del corazón de Jesús, que nos limpia, nos purifica, nos restaura, nos da vida. Da la misericordia a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Por eso la llamamos Reina y Madre de Misericordia. Dios te salve, así la llamamos. Reina y Madre de Misericordia. Pues la Virgen nos da a Dios. Es su misión, darnos a Dios, entregarnos a Dios. Mención especialísima aquí, claro, en esta tierra bendita, la Virgen de Guadalupe. ¿Qué le dijo la Virgen a Juan Diego? ¿Cómo se presentó? Yo soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Yo lo daré a los hombres por mi mirada misericordiosa y por mi amor maternal. Yo lo daré. Y además, escucha, porque si te acuerdas, le dice, aquí mostraré y daré todo mi amor. Quiero aquí una casita para mostrar y dar todo mi amor persona, dice. Sí sabemos esto, ¿no? Y no profundizo porque eres más mexicano que yo. Entonces, dice, quiero una casita sagrada. Allí daré y mostraré todo mi amor persona, Jesucristo. Y allí oiré sus lamentos, remediaré todas sus miserias, penas y dolores. ¿Entiendes aquí lo del camino de bajada y de subida? Daré todo mi amor, escucharé tus súplicas y las llevaré y las remediaré. Intercesora, mediadora, tesorera del corazón de Jesús. Y otro ejemplo precioso que tenemos en la Sagrada Escritura es el momento en el que la Virgen visita a Isabel. ¿Ubicamos ese momento? La Virgen embarazada acaba de recibir la encarnación del Verbo. Rápido sale a Encarem, a la montaña, días de camino para saludar, visitar a su prima Santa Isabel. Y cuando llega a la casa de Isabel, dice la palabra que la Virgen María saludó a Isabel. Saludó a Isabel. Tú imagínate la escena, está preciosísima. Llega la Virgen, después de días de camino, ya divisa la casa al fondo, quizá Isabel empieza a salir ahí por las puertas, como que se divisan, y entonces la Virgen va a decir una palabra, el saludo, shalom sería. Aquí sería hola, o lo que fuese. Entonces fíjate cómo está la cosa. La palabra de la boca de los labios de María, pero está cargada de Dios, está llena de Dios, está llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esa palabra va flotando por el aire, va llegando hasta Isabel, va entrando por su oído. Y cuando entra la palabra, una palabra de la Virgen Santísima en los oídos de Isabel, ¿qué dice la palabra que pasó? Quedó llena Isabel del Espíritu Santo y la criatura, Juan Bautista, saltó de gozo en su seno. O sea, lo que pasó ese día fue un auténtico Pentecostés. Fue un Pentecostés anticipado. Algo parecido a lo que pasó con los apóstoles en el cenáculo. Eso mismo pasó ese día en Ain Karem. ¿Cuál fue la causa? Una palabra de la Virgen Santísima. ¿Entiendes? Aquí está la clave. La Virgen nos da a Dios. Nos da a Dios. Y lo hace muy sencillo. Una sola palabra que tú recibes de la Virgen María, un saludo de la Virgen María, puede operar en ti, causar en ti una revolución auténtica, completa y total. Un Pentecostés, la plenitud del Espíritu Santo. Dicen los teólogos que lo que le pasó a Juan Bautista en el seno de Isabel, cuando escuchó la palabra de la Virgen María, fue lo equivalente a lo que sería hoy un bautismo. Quedó santificado, quedó purificado, quedó lleno de Dios, con la presencia de Dios. Fíjate lo que es capaz de hacer una sola palabra
de la Virgen Santísima, porque está llena de Dios, es la llena de gracia, así la saludó el ángel, ¿te acuerdas? Llena de gracia, por eso comunica la gracia, comunica a Dios. ¿Y qué más te puedo contar de la Virgen en esta misma línea? Intercesora. Digamos que ese puente funciona a la perfección. Te comentaba el otro día, así brevecito, las bodas de Caná, ¿te acuerdas? Ese episodio también nos revela mucho y nos da a conocer mucho de quién es la Virgen Santísima. Ante las necesidades está atenta con sus ojos de madre, viendo todo lo que necesitamos. E inmediatamente se lo está comunicando a Jesús. La Virgen María tiene la misión, en la tierra la tuvo y en el cielo la tiene, de estarle hablando constantemente a Jesús de ti. Todo el tiempo le está hablando a Jesús de ti y le está comunicando tus necesidades, lo que te hace falta, lo que no tienes, tus carencias, tus dificultades, tus tentaciones. Le está diciendo, hijo, atiéndelo. Lo mismo que hizo en Caná. Y es que es impresionante esta parte. Dios se ha obligado a sí mismo con un decreto, dice San Agustín, que todo lo que le pide la Virgen Santísima, Él lo va a cumplir. Siempre. No hay falla en eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús ve que la Virgen le está pidiendo algo, y si por un casual no fuese, digamos, voluntad de Jesús conceder eso, la Virgen lo vuelve a mirar a Jesús y le dice, aunque sin palabras, ¿me vas a negar algo? A ver, me voy a enterar bien. ¿Me estás negando algo? Yo que no te negué nada a ti, ¿cómo te vas a atrever a negarme algo a mí? Y Jesús dice, pues tienes toda la razón. Claro, Jesús ve a la Virgen María. ¿Te acuerdas de las obras de misericordia? El juicio final, Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. ¿Entendemos? ¿Quién hizo eso con Jesús? O sea, es que todo eso se agolpa en el corazón de Cristo cada vez que la Virgen Santísima le comunica una petición. No necesita decir muchas palabras la Virgen, simplemente con la mirada se lo dice todo. ¿Me estás negando algo? Y Jesús rápidamente piensa, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en peligro y me protegiste, me caí y me levantaste, estaba sucio y me limpiaste. Se conmueve el corazón de Cristo, se derrite el corazón de Jesús con cada petición de la Virgen María. ¿Cómo podemos honrar a nuestra Madre debidamente? Yo te diría que no tengas miedo en amarla mucho. Ámala demasiado. A San Bernardo le preguntaron, a ver, San Bernardo, que era un gran enamorado de la Virgen María, dinos, a ver, para no pasarnos de línea, para no estar aquí mal con Dios, no vaya a ser que se ponga celoso, dinos, San Bernardo, tú que conoces tanto, ¿cuál es la medida para amar a la Virgen María? ¿Y sabes qué dijo? La medida para amar a María es amarla sin medida. Sin medida. Aquí no te dejo que tengas límites. Aquí no debes tener límites. Aquí tienes que ser un exagerado, sin miedo. Lo dice la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, dice, número 66, que el amor a la Virgen María hace que el Hijo sea más honrado, más amado y que sean mejor cumplidos sus mandamientos. No hay que tener miedo. No seas un católico miedoso, porque hay muchos católicos miedosos que dicen, no, yo a la Virgen sí, pero no mucho. No vaya a ser, porque Dios es Dios y la Virgen es la Virgen. A ver, el amor a la Santísima Virgen María, la devoción a la Santísima Virgen María, lo dice el Concilio Vaticano II.
produce que Cristo sea más amado y que sean mejor cumplidos sus mandamientos. O sea, redunda el culto a la Virgen María, el honor a la Virgen María, la devoción a la Virgen María, la veneración a la Virgen María, redunda en gloria de la Santísima Trinidad. Y es que la Virgen María no se queda ni un gramo de la alabanza. Del Santo Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Eso lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, te voy a compartir 4 puntos para tu meditación acerca de este Evangelio, el Evangelio del día de este lunes santo, la unción de Betania. La historia es así, hemos escuchado, contexto: 6 días antes de la Pascua, o sea, 6 días antes del Viernes Santo, Jesús va a visitar a sus amigos a Betania, el lugar que tanto él visitaba y donde tanto le gustaba estar. Marta, María y Lázaro, sus amigos. Y allí María va a romper un frasco de perfume y le va a ungir los pies a Jesús mientras compartían una comida. 4 puntos. Primer punto: Jesús busca a sus amigos. Jesús busca a sus amigos. Jesús, siempre que podía, iba a Betania. Siempre que tenía oportunidad, buscaba la compañía de estos 3 amigos suyos, Marta, María y Lázaro. Le encantaba estar allí. Y es que Jesús tiene conocidos, tiene amigos y tiene mejores amigos. Porque de Marta, María y Lázaro se dice: Jesús amaba a Marta, María y Lázaro. Eso no se dice de mucha gente en el Evangelio, pero sí lo dice de Marta, María y Lázaro, de los 3 de Betania. La pregunta es: ¿cómo se hace para ser no conocido de Jesús, ni siquiera amigo de Jesús? ¿Cómo se hace para ser de los mejores amigos de Jesús? Yo te animaría a que tuvieras en tu corazón el deseo de ser mejor amigo de Jesús. Y Jesús busca a sus amigos porque está a punto de la pasión, faltan 6 días, y Jesús seguramente buscaba un lugar en el que poder, hablar, expresarse, recibir un consuelo, una palabra, quizá algo les diría de lo que iba a pasar. Jesús busca a sus amigos. Esto no se compra. Esto de ser mejor amigo de Jesús no se compra, pero sí se gana. No se compra, pero sí se gana. ¿Cómo se gana esto de ser mejor amigo de Jesús? Hablando mucho con Él, tratando mucho con Él, buscando su compañía, compartiéndole tus cosas, tratando de vivir siempre en su presencia. Todo lo que tengas tratas de ofrecérselo, le tratas de regalar detalles de cariño, visitas al Santísimo. Todo eso
va haciendo que vayas ganando, no comprando, porque no se compra, pero sí se gana, ese lugar, digamos, privilegiado en el corazón de Jesús. Punto número 1, entonces, Jesús busca a sus amigos. Y tú y yo deberíamos ser no de los amigos de Jesús, sino de los buenos amigos de Jesús, incluso de los mejores amigos de Jesús. Punto número 1. Punto número 2. María, de los 3 hermanos, María, la que tanto le gustaba estar a los pies de Jesús y escuchar su palabra, tenía un amor muy especialísimo por Jesús. Dice el Evangelio que has escuchado que María llega a la presencia de Jesús y rompe un frasco de 1 libra de perfume de nardo valiosísimo y derrama el perfume a los pies de Jesús, los unge con sus cabellos. Este hecho fue un poco escandaloso. Si escuchaste, Judas se escandalizó diciendo: ¿por qué han gastado ese perfume ahí? Lo podían vender a los pobres y hubieran ganado. Y dice este detalle importantísimo: 300 denarios. O sea, ese perfume vendido valía 300 denarios. ¿Sabes cuántos son 300 denarios? Son 10 veces el sueldo de un mes. El sueldo de un día era 1 denario. Un mes, 30 denarios. 300 denarios son 10 veces el sueldo de un mes. Traducido a nuestra época, unos 120,000 pesos, 150,000 pesos. Un botecito de perfume. Con eso te compras un coche. Eso fue lo que rompió María a los pies de Jesús. Valiosísimo, valiosísimo. Bueno, pues no le importó a María quebrar el frasco y derramar a los pies de Jesús. No le importó. Lo rompió, lo quebró, lo derramó, lo regaló. Y está precioso ese detalle, porque ¿tú qué le das a Jesús? ¿Qué le entregas a Jesús? Porque habitualmente pasamos tú y yo la vida, ¿sabes qué? Dándole las sobras a Jesús. Lo que casi no sirve, eso es lo que le damos. Y aquí este Evangelio nos indica que tenemos que darle lo más precioso a Jesús, gastar la vida entera por Jesús. A mí me recuerda este pasaje lo que a veces nos dicen a los consagrados: estás malgastando tu vida, estás perdiendo tu vida, porque has entregado tu vida, has dado tu juventud, has dado tu energía. La podías haber dedicado a otras cosas, o te podías haber dedicado a ser padre de familia o empresario. No, es que mi vida, y con mucho gusto, yo la rompo a los pies de Jesús. Es que la estás perdiendo. La pierdo. No me importa, pero la pierdo por Cristo. Un consagrado, por ejemplo, un sacerdote, ha tomado su vida y la ha roto a los pies de Jesús. Y alguno habrá dicho: no, qué desperdicio. ¿Podías haberla dedicado a otra cosa? No, se la regalo a Jesús. Y un misionero o un joven también tiene que hacer eso. Romper la vida por Jesús. Perder la vida por Jesús. Gastar la vida por Jesús. Y en el día a día, darte y servir y entregarte y donarte. Y que termines tu día, por ejemplo, el día de hoy, roto. Que termines tu día roto por Jesús. Cansado por Jesús. Y es que es muy lógico. Si, por ejemplo, ves el cuerpo de Cristo, ves que Él está roto. Su cuerpo está roto. El frasco, el recipiente, mira cómo terminó Jesús. Roto por todos los lados. Y el perfume que salió de su cuerpo fue su sangre. Valiosísima, preciosísima. Ahora, si Él se entrega así por mí, yo me voy a estar reservando por Él. Yo voy a estar midiendo mi entrega por Él. Por eso hay que romperse a los pies de Jesús. Completamente hay que romperse a los pies de Jesús.
y derramar nuestro perfume, que es nuestra vida, que son tus energías. Y tú has dedicado tu semana hoy a estar aquí, a servir a Jesús. Pero hay que darse del todo y hay que romperse del todo, no te reserves nada. Tercer punto, esta frase misteriosa de Jesús, cuando Judas dice, no, pues podían haberlo vendido, y dice Jesús, a mí no siempre me tendrán con ustedes. A mí no siempre me tendrán con ustedes. ¿Qué significa eso? Tenemos que saber aprovechar. Tenemos que saber aprovechar los momentos en los que sí podemos estar cerca de Jesús. Jesús dijo, claro que sí, lo hizo bien. María rompió su perfume, valiosísimo, muy bien, porque a mí no siempre me tiene con ella. Y cuando me tiene con ella, y cuando ustedes me tienen con ustedes, aprovechen para estar conmigo y entregarme cosas bonitas. ¿Cuáles son los momentos en los que tú sí estás con Jesús? En la oración, por ejemplo. Ahora que estás en la oración en la mañana, aprovecha el momento con Jesús. ¿En qué otro momento? En la acción de gracias. Cuando recibas a Jesús en la Eucaristía, cuídalo de todo corazón. Trata de que no se vaya, de mantenerlo siempre contigo, de abrazarlo muy fuerte. Cuida tu momento con Jesús. Aprovecha porque no siempre me tendrás contigo, te dice Jesús. No siempre me tienes cerca de ti. Los momentos en los que estás más cerca de Jesús, aprovéchalos muy bien. Y otra enseñanza es: cuida tu alma en gracia, porque tu alma, cuando estás confesado y limpio de pecado, ahí vive Jesús. Trata de mantener su presencia siempre. De hecho, la unción de Betania, ese ungir se hacía con los muertos. De hecho, Jesús dice, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. ¿Por qué ungían los cadáveres los judíos? ¿Sabes por qué? Para intentar retrasar la muerte. Decían ellos, pensaban que la muerte vencía definitivamente cuando descomponía el cuerpo. Entonces ungían los cadáveres, aunque ya estaban muertos, pero para retrasar la descomposición. Entonces duraban quizá unos 10, 15 días sin pudrirse, y eso era como una señal de que todavía tenían ahí el cuerpo de la persona. Es un deseo de que no se vaya. ¿Sí me explico? Entonces, la unción de Betania, y es lo que tenemos que hacer tú y yo, intentar que no se vaya Jesús de nuestra vida, conservarlo lo máximo posible. Por eso, si estás en gracia de Dios, trata de reservar tu corazón y no hacer nada que pueda descomponer. Es decir, el pecado mortal sí da muerte definitiva a Cristo en ti. Por eso, trata de retrasar ese Jesús se fue, Jesús ya no está. Defiende tu alma del pecado mortal con uñas y dientes, con uñas y dientes. Trata de conservar a Jesús contigo todo el tiempo que puedas. Eso significa la unción. Y el cuarto punto, la última idea, dice el texto, que toda la casa se llenó del perfume. María rompió el frasco y toda la casa se llenó del perfume. Está preciosa esta expresión que nos indica también a este nivel en el que nosotros convivimos, familia, comunidad. Toda la casa se tiene que llenar del perfume del buen olor de Cristo. ¿Qué significa eso? El perfume de la caridad, el perfume de la amabilidad, el perfume de la servicialidad, el perfume de la pureza. Aquí entre nosotros se tiene que respirar este perfume. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo
la recibió en su casa. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hoy es un día solemne. Hoy celebramos el Viernes de Dolores, la Virgen de los Dolores. Desde hace siglos la Iglesia ha celebrado en este día la Virgen en el misterio de su asociación con los sufrimientos, con el dolor y con el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz. Hay dos fechas, el 15 de septiembre y la de hoy. Es cierto que se ha privilegiado la del 15 de septiembre, pero ha quedado esta fecha como opcional. Y desde la devoción y desde el amor a la Santísima Virgen María nos queremos preparar haciendo memoria de sus dolores y de su sufrimiento para adentrarnos en la Semana Santa, en la semana en la que vamos a vivir junto con Cristo su entrega por amor infinito a cada uno de nosotros. Según una tradición espiritual, una devoción popular, tal día como hoy, Jesús mandó llamar a su madre para que caminase desde Nazaret hasta Jerusalén para acompañarlo en los días más importantes, para que estuviese ella presente, para sentir su mirada y su consuelo, porque como dice el Salmo 69, que va a ser la música de fondo de toda la pasión: busqué quien me consolara y no lo encontré. Nadie consoló a Cristo en su pasión. Nadie lo acompañó, lo dejaron solo. Entonces, tal día como hoy, Jesús desde su corazón pide la presencia de la Santísima Virgen María. La Virgen ya sabía, claro que sí, de la cruz. Habrían hablado tantas veces Jesús y la Virgen de la cruz. Sabía lo que iba a suceder, pero no sabía cuándo. Jesús la manda a llamar y María acude rápido. Casi con total seguridad la Virgen, claro, estuvo en el cenáculo, en los preparativos, viviendo quizá desde un rincón oculta la última cena. Casi con total seguridad estuvo en el proceso de condenación, viendo de lejos a Jesús, los sumos sacerdotes. Casi con total seguridad estuvo en la flagelación, sintiendo en su corazón cada latigazo. Casi con total seguridad encontró a Cristo en el Vía Crucis. Y eso sí, el Evangelio nos asegura que estuvo al pie de la cruz, viendo agonizar a su Hijo, viendo morir a su Hijo. El momento definitivo de la mayor unión, de la mayor fusión en dolor y amor entre la Madre y el Hijo, el Calvario al pie de la cruz. Stabat Mater, estaba la Virgen al pie de la cruz. Escuchaste este pasaje de Juan 19, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. La gente me pregunta: Padre, ¿qué significa Stabat Mater? Que es mi congregación, mi instituto. Estaba la madre al pie de la cruz. En el Calvario hay dos sacrificios, no solo uno, hay dos sacrificios: el del Hijo y el de la Madre. El del Hijo en el cuerpo y el de la Madre en el alma. Y como dice San Bernardo, lo que hacían los clavos en el cuerpo de Jesús, lo hacía el amor en el alma de la Virgen. Tantas heridas en el cuerpo de Cristo, tantas heridas espirituales en el alma de la Virgen María. Lo que hacían los clavos en la carne de Cristo, lo hacía el amor en el alma de María Santísima. Dos sacrificios, dos torturas. Torturaban al Hijo, torturaban a la Madre los verdugos. Y son como dos ríos de amor y de dolor que se unen, juntan sus aguas para rescatarte a ti, para redimirte a ti. Por un lado, el torrente fortísimo del amor infinito de Cristo y la sangre de Cristo. Y por otro lado, el torrente, el río de las lágrimas de María y del amor de María. Se unen los dos ríos, se mezclan sus aguas, ya no sabes de dónde son las aguas. Juntan sus aguas en un solo río, un solo caudal, para pagar por ti el rescate de tu alma. Este es el día que celebramos hoy, la Virgen de los Dolores, Stabat Mater, la Virgen al pie de la cruz. Es una fiesta preciosa en la que la Virgen nos enseña dos cosas fundamentales: la serenidad y la fecundidad del dolor. La serenidad. ¿Qué significa eso? Que la Virgen estaba al pie de la cruz, pero estaba como una reina, la reina del dolor y la reina de los mártires. Porque sin una gota de sangre,
pero mereció el título de reina de todos los mártires, porque dicen los escritores espirituales que lo que sufrió la Virgen al pie de la cruz era suficiente para causar 1000 muertes. 1000 muertes hubiese supuesto tanto dolor en cualquier ser humano. La Virgen no murió de puro milagro, Dios la sostuvo. Ahí está el dolor de la Virgen, ahí está el dolor de María, reina de los mártires, pero la serenidad de la Virgen, porque no grita, no maldice, no ofende, no se queja, no está histérica, no se jala de los pelos, no se tira por el suelo, no pierde la paz en el dolor. Porque tiene una fe tan sólida y tan firme. ¿Sabes por qué? Con su visión de fe, porque María es una mujer de profundísima fe. Ve la cruz de su hijo y dice: Dios me ama. Dios no me ha retirado su amor. Esto es un bien. Dios sabe lo que hace. Yo no entiendo nada, pero Dios sabe lo que hace. La serenidad de la Virgen, porque traspasa las apariencias terroríficas de la cruz y ve la acción poderosa, providente, amorosa de Dios. Y además de la serenidad, la fecundidad, porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere da mucho fruto. Y la Virgen está muriendo. Y los dolores de la Virgen en el Calvario son dolores de parto, porque nos está dando a luz. Sí, Madre corredentora, tú nos has dado a luz. Ese día la Virgen perdió a su hijo y ganó a otro hijo que eres tú. Ese día la Virgen nos dio a luz a cada uno de nosotros con los dolores torturosos de ese parto, en el que entregaba a su hijo a la cruz y ganaba un hijo nuevo que eres tú. Si decimos tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, Evangelio de Juan, también podemos decir tanto te amó a ti a la Virgen que entregó a su Hijo único a la cruz, al dolor, para poderte ganar a ti. Es más, la Virgen se ofrecía al Padre de los cielos diciéndole: si es necesario, yo también me quiero crucificar, que me pongan otra cruz, porque si hay que pagar amor y dolor para rescatar a este hijo mío, y te miraba a ti y pensaba en ti, decía la Virgen al Padre: que me pongan otra cruz. Y el Padre de los cielos le dijo: no es necesario, me basta con la tortura de tu corazón, me basta con el martirio de tu alma. Ese dolor lo voy a tomar para unirlo en cooperación con la redención de Cristo y juntar todo el caudal para rescatar tu alma. Hoy es un día precioso para agradecerle a la Virgen Santísima su dolor por ti, su entrega de su Hijo amado por ti, para rescatarte a ti. Eres hijo de la Virgen María, con todos los derechos y con la responsabilidad que esto supone. Y aprende en el día de hoy la serenidad en el dolor. Cuando haya algo que te contradiga, cuando haya algo que te duela en el corazón, cuando te traspasen las heridas, las espadas, ofrécelo, entrégalo, únelo a la redención de Cristo, a la cruz de Cristo. Sube tu dolor a la cruz y serás también cooperador en la redención. Dice San Pablo: completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. No le falta nada, está completa, pero unimos nuestro dolor para salvar las almas, para purificar nuestro corazón, para abrir el cielo. Aprendamos de la Virgen la serenidad en el dolor y la fecundidad del dolor. Y nos introducimos con Santa María en estos días santos, absolutamente santos, de la pasión de Cristo por nuestro amor. Que así sea.